No reaccioné. Ni un gesto. Ni una palabra. Solo sentí, como si nada. Pero por dentro, algo hizo clic. Fue en la boda de mi hijo. Mi propio hijo. Ahí estaba yo, con un traje gris oscuro que él mismo había elegido semanas antes. «Te queda brutal, papá», me dijo aquella tarde. Lo recuerdo perfectamente. Y yo, me lo creí. Pensé que ese día iba a ser nuestro cierre perfecto. Todo lo que pasamos, todo lo que aguantamos, tenía sentido. Hasta que ella se acercó. Valeria, mi nueva nuera. Se inclinó apenas, lo justo para que nadie más escuchara. Sonrisa perfecta, voz baja y veneno puro. «No hables con mi familia. Es mejor así». No pregunté. No hice escena. Solo la miré 2 segundos, lo suficientes para entender que no era una broma. Y en ese instante, supe que algo no cuadraba. No era lo que dijo. Era como lo dijo. Frío, calculado, como si ya hubiera pasado antes por ese momento, y supiera exactamente cómo manejarme. Giré la cabeza, siguiendo su mirada. Y ahí fue cuando todo encajó, de la peor manera. Sentí el cuerpo ponerse rígido. La mandíbula, tensa. Pero no hice nada. Porque cuando llevas años aprendiendo a tragar mierda en silencio, sabes reconocer cuando el golpe no ha terminado todavía. El sitio era una finca en las afueras de Mendoza. Viñedos interminables, luces colgadas entre árboles, copas sonando, risas por todos lados. Un lugar bonito. Demasiado bonito para lo que estaba pasando. Yo llegué temprano. Siempre lo hago. Me gusta observar primero, entender el terreno. Vieja costumbre. Desde que me quedé solo con Mateo cuando tenía 8 años. Su madre se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé recogiendo los pedazos. 2 trabajos. A veces 3. Dormía poco. Comía rápido. Vivía para que a él no le faltara nada. Nunca le dije lo difícil que fue. Nunca hizo falta. Éramos un equipo. O eso creía. La ceremonia fue impecable. Mateo sonriendo. Valeria perfecta. Todo el mundo emocionado. Yo aplaudí. Claro que aplaudí. Como cualquier padre orgulloso. Pero en mi cabeza, esa frase seguía dando vueltas. No hables con mi familia. ¿Por qué? No tenía sentido. O al menos, eso pensé al principio. Durante el cóctel intenté acercarme otra vez. No por insistir. Por confirmar. Valeria, le dije, tranquilo. ¿Todo bien conmigo? Ella ni parpadeó. Es lo mejor para todos. Créeme. Y se fue. Así. Sin más, sin explicaciones. Como si yo fuera prescindible. Vi a Mateo al fondo, riéndose con sus amigos. Me acerqué. Oye, le dije, ¿qué pasa con esto de no hablar con su familia? No me miró directamente. Eso ya fue una respuesta. Papá, es complicado. Luego hablamos, ¿vale? Complicado. Esa palabra siempre aparece cuando alguien no quiere decir la verdad. Ahí fue cuando lo entendí. No del todo, pero lo suficiente. Yo no estaba allí como padre. Estaba como invitado incómodo. Y lo peor, ni siquiera era casualidad. Di un sorbo al vino. Tranquilo. Observando. Porque si algo he aprendido en la vida, es que cuando alguien intenta silenciarte sin razón, es porque hay algo que no quiere que digas. Y yo todavía no sabía qué era. Pero lo iba a averiguar. Sin prisas. Sin ruido. A mi manera. Lo que no sabía, es que en menos de 10 minutos, iba a ver una cara que no debería estar ahí. Una cara que explicaba absolutamente todo. Y en ese momento, ya no habría vuelta atrás. No fue el ruido lo que me hizo girar. Fue el silencio. Ese tipo de silencio raro, cuando la gente deja de hablar un segundo porque alguien importante acaba de llegar. Levanté la vista, sin prisa. Y entonces lo vi. César, mi padre, el hombre que desapareció cuando yo tenía 9 años, como si nunca hubiera existido. Ni llamadas, ni cumpleaños, ni una sola explicación. Nada. Y ahora, caminando entre las mesas, traje impecable, sonrisa ensayada, como si este lugar también fuera suyo. Sentí algo frío subir por la espalda. No rabia, no todavía. Algo peor. Claridad. No me moví. Solo observé. Valeria fue la primera en acercarse a él. Lo abrazó con confianza, demasiada confianza para alguien que no debía hablar con mi familia. Ahí encajó otra pieza. Esto no era improvisado. Esto estaba preparado. Mateo también se acercó. Mi hijo, mi propio hijo. Le dio la mano, y luego un abrazo corto, incómodo, pero no sorprendido. No, él sabía. Claro que lo sabía. Bajé la mirada un segundo. Respiré. Lento. Controlado. Porque en ese instante entendí algo muy simple.
No me estaban evitando por casualidad. Me estaban apartando, con intención. ¿Todo bien, señor?, preguntó un camarero, acercándose con una bandeja. Perfecto, respondí. Y lo estaba, al menos por fuera. Volví a mirar. César ya estaba hablando con los padres de Valeria, riendo como si llevara años en sus vidas. Y lo más curioso, nadie parecía incómodo. Al contrario, lo trataban como si fuera alguien importante, como si tuviera un lugar ahí. Un lugar que nunca tuvo en mi vida, ni en la de su nieto. Apreté ligeramente la copa. No lo suficiente para romperla. Solo lo justo para recordar que estaba presente. Entonces Valeria habló. No alto, pero lo suficiente para que me llegara una frase entre murmullo. Sí, él no sabe nada. Mejor así. No hacía falta más. No necesitaba contexto. Porque cuando alguien dice mejor así, es porque ya decidió por ti. Sentí la mandíbula tensarse otra vez. Pero no caminé hacia ellos. No interrumpí. No hice absolutamente nada. Y eso fue mi primera decisión real de la noche. Porque ya no era una duda. Era un patrón. Primero el silencio. Luego la exclusión. Y ahora, la pieza que faltaba. Mi propio padre. Invitado. Aceptado. Mientras a mí, me mantenían a distancia. Me giré despacio hacia la barra. Pedí otro vino. ¿Celebrando algo?, preguntó el barman. Lo miré un segundo. Sí, dije. Algo así. No sonreí. No hacía falta. Porque en ese momento, dejé de intentar entender. Y empecé a calcular. Si César estaba ahí, no era por nostalgia. Ese hombre no hacía nada sin beneficio. Nunca lo hizo. Y si Valeria lo había traído, era porque había algo más detrás. Algo que todavía no veía, pero que estaba a punto de salir. Miré el reflejo de la copa. Y por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a ventaja. Porque ellos pensaban que yo estaba fuera del juego. Confundido, dolido, callado. Y sí, estaba callado. Pero no por debilidad. Era porque aún no habían entendido con quién estaban jugando. Y justo cuando pensé que ya lo había visto todo, escuché algo detrás de mí. Una conversación. Dos voces. Una de ellas, la de Valeria. La otra, no necesitaba escucharla completa para saber que iba a cambiarlo todo. Me quedé quieto, sin girarme, escuchando, porque a veces, la verdad no se busca. Se deja que hable sola. Y lo que dijeron a continuación, no solo explicaba todo, lo empeoraba. No me giré, ni un milímetro. La voz de Valeria estaba a menos de 2 metros. Su tono, relajado, seguro, tranqui, todo está bajo control, dijo. Él ni se imagina. Silencio corto. Otra voz, grave. ¿César? ¿Y Mateo?, preguntó. Está donde tiene que estar. Así de simple. Como si estuvieran hablando de piezas en un tablero. Sentí el pulso en las sienes. Constante. Firme. No rabia. No todavía. Era otra cosa. Esa sensación. Cuando todo empieza a encajar y ya no puedes hacerte el tonto. Lo importante es que firme esta semana, continuó Valeria. Después, ya da igual. Firme. Esa palabra se quedó flotando. No hacía falta que dijeran más. Pero lo dijeron. Con eso, el restaurante pasa a nombre de la sociedad, añadió César. Y listo. Restaurante. Ahí estaba. Mi negocio. El mismo que levanté desde cero después de años trabajando para otros. El mismo que Mateo decía que algún día heredaría. Bajé la mirada. Respiré. Lento. Porque si reaccionaba en ese momento, perdía. Y ellos contaban con eso. ¿Y él?, preguntó César otra vez. Desaparece solo, respondió Valeria. Siempre lo hace la gente como él cuando ya no encaja. No sonó cruel. Sonó práctica. Como si ya lo hubiera hecho antes. Ahí fue cuando lo tuve claro. Esto no era una boda. Era una transición. Un movimiento limpio. Quitarme del medio, sin ruido, sin conflicto, sin dejar huellas. Di un paso atrás. Despacio, sin llamar la atención. Como si simplemente estuviera buscando aire. Me alejé hacia el jardín lateral. Menos luces. Menos gente. Más silencio. Saqué el móvil. No para llamar, para revisar algo. Un detalle que, hasta ese momento, había ignorado. El contrato que Mateo me había enviado días antes. Para facilitar las cosas, papá. Eso dijo. No lo firmé. No porque desconfiara. Porque nunca firmo nada sin leerlo 2 veces. Vieja costumbre. Abrí el archivo. Ahí estaba. Cláusula 7. Transferencia de control en caso de reorganización familiar. Bonito nombre. Para algo muy simple.
Quitarme todo. Sonreí, por primera vez en toda la noche. Pero no era una sonrisa feliz. Era precisa, porque entendí algo clave. Ellos pensaban que yo era el pasado. Un obstáculo, alguien fácil de mover. Y cometieron un error grave. Pensaron que no iba a mirar, que no iba a escuchar, que no iba a unir las piezas. Guardé el móvil. Levanté la vista hacia la finca. Las luces seguían brillando. La música, las risas, todo seguía igual. Pero para mí, ya no era una celebración. Era un escenario. Y ellos, aún no sabían que el guión acababa de cambiar. Me ajusté la chaqueta. Tranquilo, sin prisa. Porque ya no tenía preguntas. Tenía dirección. No iba a confrontarlos. No esa noche. Eso sería demasiado fácil. Demasiado predecible. Iba a hacer algo mejor. Algo que no pudieran anticipar. Volví a entrar. Misma cara. Mismo silencio. Crucé miradas con Mateo. Solo un segundo. Suficiente para que notara algo distinto. No supo qué, pero lo sintió. Y mientras caminaba entre los invitados, ya estaba un paso adelante. Porque cuando alguien intenta borrarte del mapa, lo último que espera es que seas tú quien redibuje todo el territorio. Y lo que iba a hacer, no iba a ser rápido, ni bonito, pero sí, definitivo. No hice ninguna escena, ni brindis incómodo, ni palabras fuera de lugar. Me quedé hasta el final, como si nada, sonriendo cuando tocaba, asintiendo cuando alguien hablaba. El papel perfecto, el padre tranquilo, el invitado discreto. Pero por dentro, ya no estaba ahí, ya estaba 2 pasos adelante. Esa misma noche, al llegar a casa, no encendí la tele. No me serví nada. Me senté en la mesa y abrí el portátil. Silencio absoluto. De ese que no molesta, porque estás concentrado. Abrí carpetas antiguas, contratos, movimientos, correos, todo lo que construí en años. Estaba ahí, ordenado, protegido, porque siempre supe que algún día alguien intentaría quedarse con lo mío. No sabía quién, pero sabía que pasaría. Y esa noche le puse nombre. Valeria, César, y lo más importante, Mateo. No me dolió que intentaran hacerlo. Me dolió que él estuviera dentro. Pero incluso eso, lo dejé a un lado. Las emociones nublan. Y yo necesitaba ver claro. Revisé el contrato completo, línea por línea, sin saltarme nada. Y encontré algo curioso. Muy curioso. Una cláusula oculta dentro de otra. Legalmente válida, pero peligrosa para quien no la entiende bien. Decía que cualquier transferencia de control quedaba anulada si existía conflicto de intereses no declarado entre las partes firmantes. Bonitas palabras. Significado simple. Si demostraba que había manipulación, todo se caía. Y ellos ya habían dejado huellas. Más de las que creían. Cerré el portátil. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. No tenía sueño. Tenía claridad. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Cortas, directas, sin explicaciones largas. Necesito que revises esto, le dije a uno. Quiere acceso a esos registros, le dije a otro. Y prepara todo por si hay que moverlo rápido, le dije al tercero. No preguntaron demasiado. La gente que lleva años contigo sabe cuándo es serio. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Mateo no llamó. Valeria tampoco. César ni apareció. Perfecto. Eso me daba tiempo. Mientras ellos pensaban que todo seguía su curso, yo estaba cambiando las reglas. Moví activos. Reorganicé la estructura del restaurante. Protegí lo importante. Dejé visible solo lo que quería que vieran. Un espejismo. Porque si iban a intentar quitarme algo, iban a agarrar aire. Y lo mejor es que ellos mismos habían firmado el camino hacia su propio error. El 5.º día, Mateo llamó. «Papá, ¿firmaste ya?» Directo. Sin rodeos. Sonreí levemente. «Aún no», respondí. Silencio. Corto. Tenso. «Sería mejor hacerlo cuanto antes», dijo. «Claro. Para ellos, sí. Lo estoy revisando con calma», añadí. «No quiero equivocarme». Otra pausa. Más larga esta vez. «No hace falta complicarlo tanto», insistió. Ahí fue cuando confirmé lo que ya sabía. No era solo presión. Era prisa. Y cuando alguien tiene prisa, es porque algo no le conviene que se alargue. «Tranquilo», dije. «Todo a su tiempo». Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y me quedé mirando al frente unos segundos. Porque ya no había duda. Ni margen de error. Ellos pensaban que estaban a punto de ganar. Que todo estaba bajo control.
Pero no habían entendido algo básico. Yo no juego a corto plazo. Y cuando finalmente muevo, no dejo nada en pie. Miré el expediente una vez más. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento. Y cuando llegara, no iba a ser una discusión, ni una explicación. Iba a ser una caída limpia, silenciosa, irreversible. Y esta vez, no iba a desaparecer yo. No los llamé, no los confronté, los invité, a los tres, a mi restaurante. Aceptaron rápido, demasiado, eso ya decía mucho. Llegaron juntos, Mateo serio, Valeria impecable, César, confiado. Como siempre, los hice pasar a la sala privada, la misma donde, años atrás, firmé el primer contrato que me sacó de la ruina. Curioso cómo se cierra todo. ¿Ya firmaste?, preguntó Mateo sin rodeos. Ni un hola. Ni una mirada larga. Nada. Me senté. Tranquilo. Sí, respondí. Vi cómo Valeria y César intercambiaban una mirada rápida. Satisfacción. Prematura. Saqué una carpeta. La dejé sobre la mesa. Pero no lo que ustedes creen. Silencio. Ese silencio incómodo, cuando alguien empieza a darse cuenta de que algo no encaja. Valeria fue la primera en abrirla. Segura, hasta que dejó de estarlo. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Lo que firme?, dije. Y lo que ustedes también firmaron, sin entenderlo del todo. César se inclinó. Leyó, y por primera vez desde que entró, perdió la sonrisa. Mateo frunció el ceño. Papá, ¿qué hiciste? Lo miré. Directo. Sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Lo mismo que ustedes, respondí. Pensar un paso más adelante. Pasé la página. Cláusula marcada. Explicada. Legal. Impecable. Hay un conflicto de intereses no declarado, añadí. Y tengo pruebas. Saqué el móvil. Reproduje el audio. Sus voces. Clarísimas. Él ni se imagina. Que firme esta semana. El restaurante pasa a la sociedad. No hacía falta más. El silencio se volvió pesado. Real. Valeria cerró la carpeta de golpe. Esto no prueba nada. Negación. Predecible. No por sí solo, dije. Pero junto con esto, sí. Deslicé otro documento. Movimientos. Estructuras. Transferencias previas. Conexiones entre ella y César. Antes incluso de conocer a Mateo. Ahí fue cuando todo se rompió. Esto es absurdo, murmuró Mateo, pero su voz ya no sonaba segura. Lo miré otra vez. Y esta vez, sí dolió. Pero no lo mostré. ¿No es absurdo?, le dije. Es completo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Intentaron sacarme sin ruido, continué. Sin conflicto. Sin que nadie lo notara. Hice una pausa corta. Lo único que hice fue asegurarme de que, si lo intentaban, no se llevaran nada. César habló. Por fin. ¿Qué quieres? Sonreí. Leve. Nada, respondí. Porque ya lo tengo todo. Se hizo un silencio largo. De esos que no se llenan con palabras. El restaurante ya no está en riesgo, añadí. La transferencia quedó anulada. Miré a Valeria. Y cualquier intento futuro, también. Luego a César. Y tú, ni te acerques otra vez. Finalmente, a Mateo. No dije nada durante unos segundos. Porque hay cosas que no se dicen. Se entienden. Me levanté. Despacio. Esto no es una pelea, dije. Es una decisión. Tomé la carpeta. Ustedes eligieron cómo querían jugar. Pausa. Yo solo elegí cómo terminar. Salí de la sala sin mirar atrás. No hubo gritos, ni persecución, ni disculpas. Solo silencio. De verdad. Esa misma tarde, cambié cerraduras. Reorganicé todo. Cerré puertas que ya no tenían sentido abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en orden. No perfecto, pero limpio. Porque hay traiciones que no se arreglan. Se cortan. Y esa noche, yo corté. Sin ruido, sin drama, sin pedir permiso. Si alguna vez te han intentado borrar en silencio, recuerda esto. No siempre gana el que grita más. A veces, gana el que entiende el juego antes que nadie. Y cuando mueve, no deja segunda oportunidad. Si esta historia te hizo pensar, dale like, suscríbete y quédate cerca. Porque aquí no contamos cuentos. Contamos decisiones. Y algunas cambian todo.